un favor, usted va a ir después de la doctora Priscila Rebeca Salas Espinosa. Por favor. Muchas gracias. Bluetooth mode. Katina, un favor, le molesto que esté preparada por si en caso de que no llegue el senador Eduardo Ramírez o el doctor Santiago Nieto, usted pueda ingresar. Yo le aviso cuando ya esté listo. Sí, muchas gracias. Sí, donde quiera. Estamos listos. Un minuto. Invitamos a ocupar sus lugares, a guardar silencio, apagar celulares. Estamos 10. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro A las Rotas. ¿Cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas? Quiero comentar respetuosamente que nos encontramos en un espacio sin público, motivo por el cual cada orador se retirará su cubrebocas al hacer uso de la voz. Es un verdadero honor recibirlos vía remota en este Senado de la República, agradeciendo a todas y todos quienes siguen esta transmisión en vivo desde las distintas plataformas y, por supuesto, agradecer a todo el público que nos acompaña desde el canal del Congreso. Quisiera mencionar amablemente algunas consideraciones para las y los ponentes que nos acompañan vía digital. Las intervenciones de cada una y cada uno de los ponentes será de no más de 4 minutos. Se contactará a las y los ponentes cuando estén a un minuto de concluir su participación. En caso de alguna falla técnica que tengan las y los ponentes, se les dará el uso de la palabra a la siguiente persona establecida en el programa. Y una vez se corrija, se restablecerá la participación respetando el tiempo que haya hecho falta. Pedimos de su comprensión y paciencia por cualquier inconveniente técnico que pudiese suceder, comentándoles que se buscará la solución de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Por razones de tiempo, me permitiré leer la semblanza de cada uno de nuestras y nuestros expositores al momento en el que se les dé uso de la voz.
Para iniciar, me permito leer una breve semblanza de la senadora Josefina Vázquez Mota, coautora del libro. Se ha desempeñado como la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Desarrollo Social y también como la primera secretaria de Educación Pública de México. Ha sido diputada federal en 2 ocasiones y también la primera mujer coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Primera candidata del PAN para la presidencia de México. Actualmente es senadora de la República y preside la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en este Senado. Como autora, cuenta con diversas publicaciones. Sin embargo, en 1999 publicó su primer libro con el provocador título Dios mío, hazme viuda por favor, del cual se han vendido más de 1 millón de ejemplares. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por hacer posible Alas Rotas. Alas Rotas es mucho más que un libro. Alas Rotas son las voces de 5 millones de niñas, niños y seguramente de muchas mujeres y hombres y adultos que han sido víctimas de este crimen de violencia sexual. Alas Rotas prende muchas alarmas, pero también nos da caminos de solución. En Alas Rotas vamos a encontrar uno de los mejores programas de prevención del mundo. Es mucho lo que hay que agradecer y es mucho más la tarea por hacer. Hoy reconozco y agradezco al doctor Santiago Nieto. El doctor Santiago Nieto, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido invaluable en su apoyo y también en su acompañamiento. Después del crimen organizado y de la venta de narcóticos, es justamente el crimen de violencia sexual contra niñas y niños el segundo negocio más rentable del mundo. Sí, el que más destruye vidas y deja tanto dinero a los criminales. Agradezco de manera muy especial al presidente, senador Eduardo Ramírez, presidente de nuestra mesa directiva, por acompañarnos en la presentación de este libro que significa tantas vidas, tantas historias y tantas posibilidades para construir la paz y cerrar el camino a este crimen terrible. A mi querida amiga, la senadora Guadalupe Murguía, que es parte de la mesa directiva y a quien escucharemos también. Pero a los protagonistas de Alas Rotas que aquí están con nosotros a distancia. Muchas gracias, querido Moisés Laniado, a ti y a la comunidad judía de México. Siempre estaré agradecida por la generosidad de compartir y de enseñarnos que la prevención empieza a los 3 años de vida y que la prevención es el mejor de los caminos. Muchas gracias a la doctora Katina Medina Mora, que con valor, con coraje y con entrega cuenta su testimonio y nos da luces también para que otras víctimas puedan salir adelante. Y nos enseña que este es un crimen que ronda todas las familias y ninguna estamos exentas. A la doctora María Cecilia López, que nos está viendo y nos acompaña desde Argentina. Gracias, Ceci, querida. Gracias por enseñarnos que con dibujos y con gráficos que nos has enseñado a leer, a quienes no sabemos hacerlo, las niñas y los niños denuncian el crimen de violencia sexual. Tenemos mucho que aprender de ti. Gracias a la licenciada María del Rosario Alfaro por compartir una experiencia invaluable. Gracias a mi querida doctora Denise Smith, que aquí nos acompaña, que desde el punto de vista psicológico, pero también del derecho, le da camino y alternativas a las víctimas. Gracias a una doctora ejemplar como la doctora Josefina Lira, quien me ha llevado de la mano para aprender y para aprender también a tomar medidas frente al embarazo de niñas adolescentes, y que en este texto deja claro parte de los daños físicos, psicológicos, emocionales, al igual que el doctor Francisco Ibargüengoitia. Gracias, querida Liliana Mora, doctora María Beatriz Müller y al maestro Marcos Pérez Esquer, que nos acompaña con los cambios legislativos que tanto urgen en nuestro país. Reconozco a quienes con nombre y apellido
nos han contado la historia de su vida aquí en Alas Rotas. Gracias, querida Priscila Salas Espinosa. Gracias a Marce Casman por tu testimonio de vida. Gracias, Elba Leticia Cuenca. Gracias, Ñeñe. A ti dedicamos la contraportada de Alas Rotas cuando nos dices: no más secretos sucios, no más encubrimientos. Y cuando hablas por esa niña de 5 años a la que nadie quiso escuchar. Quiero agradecer a todos los medios de comunicación. El libro lo estamos presentando hoy y nos han abierto más de 30 micrófonos, al menos, para escuchar las voces que han hecho posible Alas Rotas. Gracias a la transmisión del canal del Congreso y a todas y a todos quienes han decidido acompañarnos. Les quiero pedir que se queden con nosotros. Les quiero pedir que no se vayan de esta transmisión. Se los quiero pedir porque en este crimen todas y todos tenemos algo muy importante que hacer para prevenirlo o bien para acompañar de mejor manera a las víctimas. Termino reconociendo a todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República que han acompañado a la Comisión de la Niñez, de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Las niñas y los niños no tienen partido, son sujetos de derechos y estamos aquí para defender su interés superior. Y finalmente, quiero agradecerles por ayudarnos a romper el silencio, por ayudarnos a romper estos secretos sucios y por ayudarnos a construir una cultura de la paz en donde sea posible que millones de niñas y niños no vivan con alas rotas, no vivan con corazones destrozados, sintiéndose culpables y luego, en la gran mayoría de las veces, echando a perder el resto de su vida. Alas Rotas es un nuevo principio para que las niñas y los niños vivan libres de miedo y con el derecho a la paz y también a ser felices. Para mí es un gran orgullo y un enorme privilegio estar aquí esta tarde y agradecer que Alas Rotas existe porque las coautoras, los coautores están aquí y porque el doctor Santiago Nieto ha decidido encabezar también esta batalla contra este crimen de violencia sexual por las niñas y los niños. Y termino diciendo lo que decía Gabriela Mistral: las cosas de las niñas y los niños no pueden esperar, las nuestras sí, las de ellos nunca. Es el momento de empezar. Sean bienvenidos todas y todos ustedes. Muchas gracias, senadora. A continuación, me permito presentar al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, de quien leeré una breve semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Realista de México, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales AC. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales antes de tomar protesta como presidente de la Mesa Directiva del Senado. Fue secretario de Gobierno en el estado de Chiapas. También se ha desempeñado como diputado federal y diputado local. Le damos la más cordial bienvenida, presidente Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del canal del Congreso. Quiero saludar con mucho reconocimiento por la entrega y la atinada coordinación que la senadora Josefina Vázquez Mota ha hecho en la compilación de varios documentos, testimonios, para llevar a cabo la presentación de este libro, Alas Rotas. Me consta, como presidente de la mesa, su trabajo, su preocupación, su indignación
en los temas que conciernen a los niños y a las niñas de nuestro país. Es el reflejo de un trabajo en el desempeño como servidora pública, como parlamentaria y como una líder política mexicana. Josefina, siempre es un gusto acompañarte en este tema tan sensible, con la participación de más coautores. La violencia sexual contra niñas y niños sigue siendo un estigma social para quienes la viven y la toleran, ya que ocurre principalmente, como sabemos, en un alto porcentaje por personas cercanas del mismo círculo familiar. Nuestro error radica en que continuamos viendo a las niñas y niños como sujetos que no tienen derechos. Minimizamos su capacidad de decisión y de estar informados, de ser protegidos y de ser cuidados. Es necesario dejar un claro mensaje de protección, pero también de justicia a la niñez. Los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a crecer en un ambiente sano que le garantice un desarrollo pleno. Insisto, la protección no solo abarca los cuidados y la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación, entre otras, requiere del más amplio concepto de cuidado y la protección de su interés superior. Nuestro marco jurídico reconoce a niñas y niños como titulares de derechos, exige una aplicación integral y establece claramente responsabilidades para garantizar su pleno desarrollo. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Nuestras niñas y niños siguen siendo agredidos, violentados sexualmente, a veces en la familia, otras veces en la escuela, por los adultos. Otras veces son sujetos de una violencia sexual, física, a un sometimiento indigno incluso en el trabajo infantil. Son temas tan sensibles que podemos abordar desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva de la vida cotidiana, en las comunidades, en las fronteras, en la frontera sur, en la frontera norte, o en diferentes partes de las áreas conurbadas metropolitanas de nuestra República. Este libro para nosotros visibiliza el grave problema que existe. Los testimonios que seguramente vamos a escuchar en este momento y otros más que no conocemos, pero quienes lo han vivido en carne propia, sin duda algunos de ellos son devastadores en el alma. Por eso nosotros hacemos un reconocimiento a este trabajo y un compromiso para que no solamente ajustemos el marco jurídico, sino nos convirtamos en los observadores y fiscales del trabajo que deben hacer las que se encargan de impartir justicia. Hay mucha insensibilidad en el servicio, en los ministerios públicos, mucha insensibilidad. Y eso no puede ser. Tenemos que hacer más eficiente la responsabilidad de cada uno de ellos. Quienes tienen el trabajo social en los DIF municipales, estatales o nacional, juegan un papel importante. Por eso para nosotros hacemos un llamado en este día tan especial en la presentación de Alas Rotas
a que llamemos la atención de procuradores de justicia, de ministerios públicos, pero lo más importante, un llamado a quienes les toca impartir justicia en los poderes judiciales de cada entidad federativa. Deben saber aquellos que transgredan a los niños, quien comete un delito en contra de ellos, siempre habrá una ley que deba de juzgarlos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A continuación, me permitiré presentar a la doctora Catina Medina Mora, reconocida cineasta y productora de teatro. Ella estudió la licenciatura en cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México y después un máster en dirección en The London Film School. Su primer largometraje fue seleccionado en el Festival de Cine de Los Cabos y ganó un premio de distribución digital. Su segundo largometraje, Sabrás qué hacer conmigo, participó también en el Festival de Cine de Los Cabos en la sección Work in Progress, en donde ganó el premio Fox Plus y estuvo nominada a los premios Diosas de Plata en las categorías de Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección y Mejores Actrices. Se desempeñó como la directora de la obra Blackbird, que retrata la delgada línea entre el amor y la violencia sexual infantil. Querida doctora Catina Mora, tiene el uso de la voz de manera digital. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en este libro. Como víctima de abuso sexual infantil, puedo decir que esto permea en toda tu vida. En mi capítulo habla de que existe una luz al final del túnel, que después de mucha terapia y mucho trabajo, una víctima puede llegar a liberarse de una gran parte de este trauma. Es algo que no se olvida y es algo que siempre va a estar ahí. Nombrarlo y abrir la conversación es el primer paso para prevenirlo, que deje de ser un tema tabú que nos asuste o que escondemos. Y aquí no solo hablo de los abusadores, sino de toda la gente que está a su alrededor, que a veces prefiere mirar hacia otro lado. El foco debe de estar en la prevención. No hay que dejar que los niños y niñas tengan que pasar por esto, porque la recuperación es tremenda. Informémonos, hablemos, busquemos ayuda. Hay muchas maneras de hacerlo hoy. Este es un compromiso que se debe tomar no solo con todas las familias y en la sociedad, muy importante en la parte del gobierno para que estos delitos no prescriban. Alzar la voz da miedo, cuesta mucho trabajo, sobre todo si son menores. Y dejemos de cuestionar a las víctimas y pongamos el foco en quien abusa de ellas. Y para todas las víctimas que alzan la voz, poder dejar que deje de haber impunidad para sus abusadores. A todos los padres y madres de familia puedo decir que escuchen su instinto si sienten que algo no está bien. El instinto nunca falla. Estén atentos a patrones y cambios de comportamientos que sus hijos puedan tener, porque eso siempre pasa. Y créanle siempre a un niño o una niña que se acerca a ustedes a decirles que alguna situación los hizo sentir incómodos o mal. Agradecer especialmente a la senadora Josefina Vázquez Mota. Esta labor que haces es importantísima. Gracias por ponerle foco y a este tema. Y yo desde mi trinchera seguiré apoyando siempre a seguir abriendo la conversación y a luchar contra esto y dejar de ser uno de los primeros países con más casos de abuso sexual infantil. Gracias por la invitación y espero que este libro sea pues un primer paso para muchos padres y madres de familia para cuidar a la infancia de México. Gracias. Muchas gracias, doctora. Queremos invitar a todos los participantes que nos acompañan desde vía Zoom que podamos poner nuestro micrófono en silencio y recordarles, como han visto, que el tiempo de participación es de no más de 4 minutos, como lo hemos establecido desde el inicio. Me permito continuar y a continuación es turno de Moisés Laniado, representante del programa en prevención de violencia sexual infantil y adolescente más importante de la comunidad judía en México.
Como director de la Asociación Civil Colbecoag, ha generado propuestas y soluciones innovadoras para la prevención, detección y combate a la violencia sexual en la infancia a través de programas, conferencias y alianzas para enseñar a padres de familia, personal docente y profesionales. Aunado a ello, también se desempeña como speaker sobre temas de cultura organizacional, liderazgo y manejo de grupos. Le damos la más cordial bienvenida, querido Moisés. Muchísimas gracias. Senadora Josefina Vázquez Mota, muchas gracias por permitirme participar en este gran proyecto del libro A las Rotas. Un libro que trata, con mucho éxito creo, de poner en el escenario el tema que ha estado callado durante tanto tiempo. Tenemos que saber y reconocer que cuando existe un caso de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia, es porque alguien cerró los ojos. Alguien no hizo caso, no puso atención o no le creyó a la víctima. En este caso, toda la sociedad debemos adoptar el papel de protectores de la infancia y debemos denunciar y defender a las víctimas. Es de ahí que nace la necesidad de educarnos para ver y atender el problema, que es un problema que, como muchas veces la senadora ha mencionado, padecen alrededor de 5 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 5 millones se dicen muy rápido y muy fácil, pero son muchos niños, niñas y adolescentes. Lo primero que debemos de hacer, y es lo que yo aporto en este gran libro, es la necesidad de abrir el tema y reconocerlo, y luego la de educarnos y entrenarnos, capacitarnos para poder detectar, atender y defender a las víctimas. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero es creerle siempre a los niños, niñas. Los niños y niñas no tienen en su desarrollo neurológico la capacidad de inventar algo como esto. Si hablan del tema es porque algo están viviendo. Y si no lo hablan, lo expresan de otras maneras, como se explica en el libro. Lo primero es creerle a la víctima. Debemos de buscar ayuda profesional, detener la violencia de inmediato y estar presentes en la vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos para que ellos puedan tenernos la confianza de platicarnos lo que les está sucediendo. Toda institución que maneje niños, que se haga cargo de niños, debe de tener ciertos lineamientos y ciertas medidas de protección para la infancia. Lo primero es un protocolo de contratación, un código de conducta, un protocolo de acción, rodearse de una red de ayudantes profesionales y sobre todo capacitar y entrenar a su personal adulto para detectar y atender estos casos. Creo que el libro A las Rotas da un primer paso para poner en el escenario este tema y que todo el mundo y todos los mexicanos y todos los adultos, padres, maestros, trabajadores, jefes, etcétera, sepan que este tema existe, que es una realidad y que si queremos tener un México sano, con líderes productivos, proactivos, tenemos que cuidar el desarrollo de nuestra niñez y de nuestra adolescencia. Muchísimas gracias. Felicidades, senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, Moisés. A continuación, desde Argentina, me permito presentar a la licenciada María Cecilia López, de quien me permito leer una breve semblanza. Es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Católica Argentina. Cuenta con una especialidad en psicoanálisis de niños en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Desde hace más de 26 años, ejerce la práctica clínica con niñas, niños y adolescentes
víctimas de abusos sexuales, violencias y maltratos. Es supervisora y capacitadora reconocida en estas áreas en Argentina y en todo el mundo. Es autora de uno de los primeros libros testimoniales en Latinoamérica sobre la temática del abuso titulado La búsqueda de la espada mágica, historia real de un largo silencio. Y ha publicado más de una docena de libros en materia de violencia sexual infantil. Bienvenida, licenciada María Cecilia López. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la senadora Josefina Vázquez Mota por la invitación y por convocarme a escribir este capítulo de este libro que considero que es muy, muy importante, dado los momentos históricos que estamos viviendo. Ustedes saben que con la pandemia se duplicó y hasta se triplicó, según los países, los casos de violencia y abuso sexual en los niños y en las niñas dentro de sus propios hogares, porque el abuso sexual en la infancia la mayor parte de las veces se produce en el entorno del niño, en la propia casa y familia del niño. Se calcula, como ya ustedes saben, que 1 de cada 5 niños es abusado sexualmente en el mundo. Estamos hablando de el 20% de la población. Si somos alrededor de 8.000 millones de personas en el planeta, estamos hablando de que alrededor de 1.500, 2.000 millones de víctimas hay en este planeta por abuso sexual, con las consecuencias que eso trae, desde la drogadicción y las adicciones para no recordar el trauma, desde la violencia que hay en la sociedad por la ira y el resentimiento que queda adentro de los corazones de estas víctimas, no de todas obviamente, pero sí de muchas, quizás de las más vulnerables. Bueno, y la pregunta de todos es ¿por qué tantas víctimas? ¿Qué pasa? ¿Por qué de 1.000 casos solo uno lleva a condena efectiva? Por lo menos en la Argentina, a nivel judicial, solo de 1.000, uno solo se condena. Entonces, tenemos que preguntarnos qué nos pasa, y muchas veces el error de nosotros los adultos es esperar que los niños nos cuenten su historia, nos pidan ayuda con el idioma de nosotros los adultos. Y ellos son niños y hablan a su manera, con su lenguaje infantil, que nosotros estamos obligados a saber, como adultos, a saber interpretar y a saber y a entenderlo. No esperar que los niños hablen en el idioma de los adultos, porque quizás son niños de 3, 4 años que todavía están aprendiendo el idioma, en nuestro caso el idioma español. Entonces es muy importante que empecemos a entender cómo ellos se comunican. Y una de las maneras que más que ellos siempre suelen comunicarse desde que prácticamente pueden agarrar un lápiz es dibujando, haciendo dibujitos. Entonces, pero esos dibujos tenemos que saber mínimamente descodificarlos, porque son simbólicos muchos de ellos. Entonces, así como ellos juegan naturalmente y tenemos que saber decodificar esos juegos, porque nos están enviando mensajes, no mensajes hablados, sino mensajes a través del lenguaje lúdico, a través del lenguaje gráfico. Y el capítulo que escribí en esta ocasión fue un capítulo en el libro que mi intención es ayudar a que nosotros podamos aprender a detectar los indicadores de abuso sexual en los gráficos de los niños. Y eso lo puede hacer cualquier persona, desde una maestra, desde una mamá y desde una psicóloga. Los psicólogos, por supuesto, tenemos que tener formación y entrenamiento en eso. Es muy importante, muy importante que sepamos lo que es un símbolo, que sepamos cuando un niño dibuja un lobo, como yo he compartido algunos gráficos en el capítulo para ser más expresiva, no solo hablar desde la teoría, sino hablar desde la práctica de esto, porque este es otro error que se produce. Se habla mucho desde la teoría y muy poco desde la práctica.
Entonces, a veces los profesionales que tienen que evaluar a un niño, hacer un diagnóstico, no saben. Entonces, la idea, bueno, ya, ¿qué me están indicando? ¿Que ya mi tiempo? ¡Ay, qué rápido que se pasa! Bueno, entonces, nada, la idea es esta, de transmitir esto en el capítulo del libro, cómo detectar el abuso sexual en los dibujos de los niños. Espero que les sea de utilidad y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Queremos agradecerle al presidente Eduardo Ramírez su tiempo, que nos haya acompañado y le despedimos con mucho gusto, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, presidente. Alas rotas, ¿cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas? Es un libro de editorial Grijalbo. Ya se encuentra a la venta. Siguiendo en el orden de nuestro programa, a continuación me permito presentar a la doctora Priscila Rebeca Salas Espinosa, quien es doctora en Trabajo Social con especialidad en estudios de género, máster en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología e integrante del colectivo No te metas con nuestras hijas. Bienvenida, doctora Priscila Rebeca Salas. Gracias, muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Muchas gracias, senadora Josefina Vázquez, por la oportunidad de romper el silencio, el encubrimiento y de hablar sobre precisamente este pacto que hace que se guarden los secretos sucios. En esta institución, en estas instituciones que muchas veces es la familia, en otras ocasiones es la escuela y en otras es la iglesia. Pero todas comunidades en donde todas las niñas, los niños, debiéramos estar seguros y sentirnos tranquilas. Yo quisiera tocar en este momento algunos puntos que creo que es muy importante que tengamos en cuenta. La violencia sexual puede estar presente en la vida de una mujer, incluso desde antes de nacer. Puede estar presente desde la concepción, pero en esta cultura patriarcal y violenta puede ser una constante en las diferentes etapas de la vida, en las diferentes edades, y es posible que esté presente siempre, desde que eres bebé, niña, hasta que eres una anciana. No hay edad para que seas víctima de la violencia sexual. Por supuesto que estamos hablando de que la violencia sexual vulnera de manera más terrible a las infancias. Y aquí es donde nosotros necesitamos abrir la conversación exactamente. Necesitamos que las sobrevivientes conozcan que la vergüenza, la culpa, la responsabilidad jurídica debe y tendría que estar siempre del lado de las personas que son agresoras. Que las consecuencias para una niña o un niño que vive este tipo de violencia es que aprendes, que la vergüenza la siente uno a lo largo de la vida, como si una fuera la que hubiera cometido algo malo, que se daña tu dignidad y que te hacen que te sientas como si tú fueras una propiedad privada, a disposición de los deseos y los caprichos de la violencia de otra persona. Que se te silencie y que tu voz no tenga valor, no sea escuchada. Entonces, por eso es importante que nosotras, las sobrevivientes de este tipo de violencia, hablemos. Hablemos para que otras sobrevivientes, para que otros sobrevivientes sean escuchados y para que nosotras podamos ir cambiando esta cultura de estos silencios y de estos encubrimientos. Es cierto que es difícil atreverse a hablar y hablar ante muchas personas, pero parece ser que es más difícil que te crean. Parece ser que es más difícil superar y poner por encima las necesidades de la persona que fue vulnerada que las del agresor. Todavía la palabra del agresor tiene más credibilidad. Ninguna niña, adolescente o mujer en esta sociedad va a inventar tales cosas porque no tenemos ningún beneficio con hacerlo.
Y como decía Moisés anteriormente, las niñas y los niños tampoco tienen las herramientas emocionales o psicológicas para hacer ese tipo de narrativas sin que algo malo les esté sucediendo. Entonces, puede ser que las víctimas no quieran hablar. Y cuando hablan, nos enfrentamos a el descrédito, la incredulidad y la impunidad. Y a eso es a lo que les llamo yo, a que crean y, por favor, seamos capaces de apoyar a las personas que fueron vulneradas, a las que son sobrevivientes, a las que están pasando por esta situación de violencia y a que les creamos por sobre todo. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos casi siempre se dan en la privacidad, en la secrecía, en el encubrimiento, y es muy difícil que una niña, un niño, un adolescente pueda ser capaz de construir un caso y de comenzar a recopilar pruebas para poder eh, llevar ante la justicia a su agresor. Muchas hemos visto cómo las niñas se consiguen una cámara, se consiguen a alguien en donde dejar la evidencia para poder que les crean. ¿Por qué? Porque saben a lo que se enfrentan, saben que su palabra no es suficiente. Y eso también es una constante a lo largo de la vida de las víctimas de violencia sexual. Y quiero que les quede muy claro y quiero que se queden con esto. Si ustedes no están del lado de la víctima y ustedes no le creen a la víctima, entonces están del lado del agresor y de la impunidad y no están haciendo nada para que esta situación comience a cambiar en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. A continuación, también desde Argentina, nos da mucho gusto presentar a la licenciada María Beatriz Müller. Ella es licenciada en Psicología y Medicina Psicosomática por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en temas de víctimas de violencia y maltrato. Dirige el Centro de Investigación y Asistencia Psicosomática y preside Salud Activa, una organización sin fines de lucro que desde el año de 1990 se dedica al abordaje de la violencia, el maltrato y el abuso sexual infantil. Desde el año 2003, organiza y preside los congresos y jornadas regionales, nacionales e internacionales sobre violencia, maltrato y abuso que se realizan anualmente. Diseñó diversos programas de capacitación sobre violencia y abuso sexual destinados a agentes públicos y privados. Es autora de Madres de Hierro, Prevención del Abuso Sexual en la Infancia, los dibujos en el abuso sexual infantil. Bienvenida, licenciada María Beatriz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la senadora Josefina Vázquez Mota. Y bueno, en esta oportunidad, en este texto tan hermoso que ha logrado la senadora, me ha tocado el capítulo 8, en donde abordé todo lo que tiene que ver con la ruta crítica, un poco continuando con lo que decía la Priscila recién, el problema que tienen los niños y las niñas que no son creídos. Entonces, cuando arrancamos después del develamiento, tal como lo planteaba la licenciada López, que quiero aclarar que los libros esos que recién mencionó el presentador los hicimos juntas, o sea que somos coautoras de los libros que mencionó recién. Y bueno, ese problema empieza a complicarse a partir del momento del develamiento, tal como lo planteaba Cecilia, que lo hacen como pueden los niños, de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a la forma del juego, al dibujo. Hay muchas maneras de mostrar lo que le está pasando. Cuando se va a hacer la denuncia, muchas veces las mamás creen que con eso ya van a proteger al niño, y es todo lo contrario. La denuncia lo pone y lo expone o la expone a situaciones que pueden llegar a ser tan victimizantes como el propio abuso. Por lo tanto, por eso lo llamamos ruta crítica, porque son momentos en donde hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente nos encontramos con un montón de gente que está o en la justicia
o en los organismos de protección y que no están preparados para abordar la problemática del abuso sexual. Falta muchísima capacitación, pero por sobre todo falta una posición ideológica, que recién me encantó lo que dijo Priscila. O se está del lado de los niños y las niñas víctimas, o se está del lado de los abusadores. Acá no hay medias tintas, hay dos veredas y tenemos que entenderlo muy bien. Si no les creemos a los niños es porque estamos de alguna manera validando al abusador. Esto tienen que entenderlo, porque no hay un más o menos abuso. El abuso es algo tremendo, es el peor de las torturas y es un atentado a los derechos humanos de los niños y de las madres, porque muchas veces son las madres las únicas que acompañan, o el adulto protector, llámese quien sea, fundamental en ese proceso de ruta crítica, que es el recorrido por los organismos de niñez, la justicia, la fiscalía, digamos, es todo un camino larguísimo, difícil, tortuoso, acá en la Argentina, desde la denuncia hasta el juicio oral, cuando tenemos la suerte de que llegue a juicio oral, a veces pasan entre 8 y 10 años. En ese tiempo, los niños y las niñas tienen que atravesar un montón de situaciones en donde se sienten tremendamente mal, donde son maltratados, donde son vuelto a victimizar una y otra vez. Y esto es lo que tenemos que evitar. Es muy difícil, hay muchas cosas escritas al respecto, hay protocolos, hay libros, hay montones de cosas escritas donde se dice cómo hay que hacerlo. Ahora, como dice el viejo dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces la realidad es que una cosa es lo que se escribe y otra cosa es después lo que se hace en el hecho concreto del abuso. Bueno, me dicen que tengo un minutito, así que hasta acá. Muchísimas gracias, espero que lo lean y que les resulte interesante lo que hemos puesto en este capítulo. De nuevo, gracias a la senadora Josefina por habernos invitado a participar de este libro que deseamos y creemos que va a tener muchísimo éxito y que va a ser leído por mucha gente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Saludos hasta Argentina. A continuación, es un gusto recibir a la vicepresidenta de la mesa directiva, a la senadora Guadalupe Murguía, quien es parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Ella fungió como presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores. También, como diputada federal, se desempeñó como presidenta de la Cámara de Diputados. En la Administración Pública Estatal, se desempeñó como secretaria de Educación del Estado de Querétaro y en su momento también fungió como secretaria general de Gobierno del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias, senadora Guadalupe Murguía. Muy buenas tardes. Saludo con un enorme cariño a la senadora Josefina Vázquez Mota y a todas las personas que han hecho posible la integración de este libro a las rotas. Creo que tiene el enorme valor de acabar con el silencio, de hacer visible, de hacernos reflexionar en este hecho que es verdaderamente grave, la violencia sexual contra niñas, niños, jóvenes, y este silencio, esta simulación que se vive en torno a este proceso. Me parece muy afortunado en que, por un lado, hacen hablar a las víctimas, y hay una parte en donde Josefina dice que habrá momentos en que para continuar la lectura tenga uno que tomar aire, y así es. Y por otro lado, está también pues la expresión de los expertos, psicólogos, psicoanalistas, doctores, terapeutas, que a lo largo del libro nos abren los ojos para prevenir esta conducta, con una referencia que me pareció muy interesante. No basta con que uno críe, forme a los hijos en esta conciencia de que puedan poner un alto a estos abusos, a esta violencia sexual. Tenemos también que estar atentos porque no podemos depender de que el niño pueda decir no
Acordémonos, como se ha reiterado aquí, que los agresores son personas familiares muy cercanas o del círculo de aprecios más importante de los niños en un 90% de los casos. Entonces, por miedo, por amnesia traumática, por querer recordar algo, por el temor a que no los crean, pues muchas veces el niño o la niña guarda silencio. También nos hablan los especialistas de cómo detectar estos abusos y me pareció particularmente interesante el capítulo en donde hablan que a través de gráficos, de dibujos, los padres, los terapeutas, identificar estas cuestiones que los niños no pueden decir, simple y sencillamente no pueden expresar. En alguna otra ocasión hablaban a través del teatro, de la expresión a través del teatro. Cómo acompañar y cómo proteger a los niños y a las niñas que son víctimas, darles tratamiento en sus secuelas y cómo sanarlos. Me pareció muy doloroso tomar conciencia de que cuando esto se presenta en una familia, porque además cualquier familia estamos expuestas a esto, cuando esto se presenta, la primera actitud en la escuela, hablaban también de las instituciones religiosas, es cerrarse, guardar silencio para proteger a la institución. Lo mismo pasa en el ámbito familiar, en donde la familia también o mira para otro lado o guarda silencio con el ánimo de que a través de esto se pueda proteger al núcleo familiar o se pretenda absurdamente proteger al núcleo familiar. Quiero referirme a una parte del libro en donde se nos dice que para que exista esta violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, tiene que haber por lo menos 3 aliados: el silencio, la casi absoluta impunidad. De cada 1000 hechos de violencia, solo se sanciona 1. El miedo de las víctimas a ser juzgadas, a ser consideradas que son ellas o ellos los culpables y ser a su vez motivo de una mayor violencia. Para cerrar, quiero retomar una frase que comenta Josefina Vázquez Mota al citar a Mirko Badiali, donde dice: en cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. Es tiempo de romper el silencio, es tiempo de actuar urgentemente y necesitamos todos hacerlos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Murguía. A continuación, presentaré a la licenciada Marce Kasman, de quien compartiré una breve semblanza curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de ser una defensora de los derechos humanos. Es sobreviviente de abuso sexual y nos comparte con valentía su experiencia, así de cómo ha ayudado a miles de mujeres víctimas de este abuso. Ha formado el colectivo Sororas Guasave. Es momento de escucharla, licenciada Marce Kasman. Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Marce Kasman. Yo sobreviví el abuso sexual desde los 2 años hasta los 12 años. Y pues al ser algo que empezó desde tan joven, yo no tenía la manera de poder identificar qué es lo que me estaba pasando, qué nombre tenía lo que estaba sucediendo. En mi espacio familiar, mis padres siempre se encargaron de cuidarnos, de avisarnos que tuviéramos mucho cuidado, que nunca permitiéramos que ningún adulto que no conociéramos entrara a nuestra casa. Lo que ellos no sabían y no pudieron notar, ni yo tampoco, que mi agresor pues estaba en mi círculo familiar, que era alguien que se supone que me tenía que cuidar, que era pues el esposo de mi abuela, mi tata, y yo era su nieta favorita, ¿saben? Es algo que duele mucho, que entre más te protegen, entre más te quieren, entre más confunden el cariño con el abuso.
con esta parte donde te dan premios por estar cerca de esa persona, donde esa persona te da premios por estar cerca de él, pero realmente lo que te está pagando es poder abusar de ti día tras día, en cada oportunidad que estuvieran solos. Entonces, desde mi postura de sobreviviente, desde mi dolor, desde pues todo esto que me cuesta hablar, como alguien que empezó desde los 2 años a tener mucho miedo de hablar, les digo que es algo que tenemos que comenzar a nombrar, que tenía que haber acceso a la información a los infantes, de saber cómo se llama su vagina, cómo se llama su pene, qué zonas no les deben de tocar los adultos. No importa si esos adultos son su familia, si son sus papás, si son sus hermanos, si son sus abuelos. Es importante comenzar a darnos herramientas como infantes para poder nombrar lo que nos está pasando. Yo hasta los 12 años lo pude saber qué era lo que me pasaba, porque en mi espacio familiar, en mi ruta, no había ese acceso a la información, porque estos temas son tabú, estos temas no se hablan, estos temas se esconden. Y hasta los 23 años lo pude hablar con mis papás, y contrario a todo el miedo que tenía, me apoyaron mucho y me dijeron algo que me quedó muy marcado y que es algo que me da paz cuando tengo miedo, que no iban a volver a permitir que me pasara, ¿saben? Pero pues no volvió a pasar, lo hablé y la familia de él se me fue encima. A la fecha de hoy, yo ya no tengo pues abuelas, no tengo tías, no tengo tíos, porque pues está esta parte, tenemos que escuchar la versión de los dos, ¿verdad? No importa si vieron como de ser una niña alegre, me volví una persona totalmente introvertida, como comenzaba a tenerle miedo a que me tocaran, a que si me tocaban los pies de noche yo los pateaba durmiendo. Todas las señales estaban ahí, pero nadie las vio, porque no se habla de estos temas. Entonces, pues eso, pues cuidan mucho a sus hijos, denles la información, no tengan miedo de hablar con ellos y pues sobre todo escúchenlos. Y cuando alguien les cuente lo que está pasando, tómense 5 segundos de ser empático con ellos, con ellas, con ellas, y de mantenerse callados si no tienen nada mejor que decir. Más allá de cómo te voy a querer, necesito escuchar la otra versión. Entonces, pues, por mi parte, es todo lo que puedo aportar. Y pues muchas gracias por este espacio, muchas gracias por permitirnos la participación a las sobrevivientes de abuso sexual, de esta parte que nos rompe, que nos consume y que es muy difícil sanar. Incluso a los 25 años yo no puedo enfrentar a mi abusador, me da miedo. Y ya no soy una niña. Entonces, es algo que con mucha paciencia y amor se puede sanar, pero es muy difícil. Y pues así, muchas gracias a todos por su atención y fue todo de mi parte. Muchas gracias, Marce, por toda tu valentía y esta fuerza que transmites y contagias a muchas más personas para seguir con tu ejemplo de valentía y de lucha. A continuación, es momento de presentar a la licenciada María del Rosario Alfaro Martínez. Ella es licenciada en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Desde el año 2002 a la fecha, se desempeña como directora ejecutiva de Guardianes, organización dedicada a prevenir el maltrato y violencia sexual infantil. Ha conseguido que la Asociación Guardianes sea declarada como defensora de los derechos humanos en México y que obtenga el estatus consultivo de la ECOSOC, organismo que coordina la labor económica y social de la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido conferencista y cuenta con una amplia experiencia como vocera en medios de comunicación. Bienvenida, licenciada María del Rosario. Muchas gracias. Agradezco profundamente a la senadora Josefina Vázquez Mota la oportunidad de colaborar en este libro. Creo que ella está abriendo una gran oportunidad para ponerle voz a cosas que nos cuesta hablar de ellas. A mí me tocó visibilizar que existe violencia sexual infantil en la primera infancia, que aún en las y los bebés no se escapan de este terrible daño
y que además, mientras más pequeños, el daño emocional es mayor, debido no solamente a la violencia que existe, sino sobre todo a las cosas buenas que les dejan de ocurrir. Toda niña y todo niño tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, que les permitirá desarrollar habilidades para la vida y sobre todo habilidades ejecutivas altas como una sana autoestima, empatía y resiliencia. Sin embargo, cuando la violencia ocurre a temprana edad, no solo es muy grave la experiencia traumática, lo más grave es no permitir un sano desarrollo, ya que para defendernos de las experiencias traumáticas usamos mecanismos de defensa como la disociación y la amnesia. En el libro encontrarán ustedes las consecuencias de haber sufrido abuso sexual en la primera infancia, pero también podrán descubrir que ninguna experiencia, por terrible que sea, si se recibe la atención adecuada, si se brindan los primeros auxilios emocionales psicológicos adecuados, como creerle una víctima, garantizarle su seguridad y transmitirle que los encargados de protegerlo y protegerla somos nosotros los adultos. Hay un dicho africano que dice que para proteger a un niño o a una niña se necesita una aldea. Cuidarlos es tarea de todas y de todos. Ojalá que este libro nos permita descubrir que hablar de sexualidad con niños y niñas no es hacerlos perder la inocencia, sino quitarles la ignorancia. Enseñarles sobre todo la diferencia entre una caricia de ternura y una caricia erótica. Los seres humanos necesitamos buen trato y las caricias nos constituyen. Necesitamos sobre todo caricias de ternura, las cuales tienen 3 características. Se dan en público, se pueden replicar, como besamos y abrazamos a alguien, podemos abrazar a alguien más. Y tercero, la sensación que dejan en nuestro cuerpo es justamente de darnos permiso de habitarlo, de sentirnos cómodos en el cuerpo que tenemos. En cambio, las caricias eróticas son por el contrario privadas, no se dan en público, necesitan intimidad, generalmente tienen el carácter de exclusividad, como acariciamos a alguien eróticamente, no queremos que esa persona acaricie a nadie más. Y lo más importante, cuando estamos listos y preparados y hemos dado nuestro consentimiento para eso, las caricias eróticas son profundamente sanadoras. En cambio, cuando se hacen a una edad que no corresponde, estas caricias justamente logran lo contrario. El libro Alas Rotas va a recordarnos que nuestro trabajo es prevenir, reparar y sobre todo buscar restituir los derechos de niñas y niños. Ojalá que esto lo hagamos con educación y de una manera responsable porque todos y todas somos guardianes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Y a continuación, de manera presencial, nos da mucho gusto recibir a la doctora Josefina Lira Plasencia. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, coordinadora de Medicina del Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología, presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Le cedo el uso de la voz a nuestra querida doctora Josefina Lira. Quiero agradecer muy cumplidamente a la senadora Josefina Vázquez Mota por su amable invitación para colaborar en este proyecto llamado Alas Rotas. En lo personal, hace ya casi más de 20 años que tengo contacto con niñas víctimas de violencia y abuso sexual desde el punto de vista médico. Nunca olvidaré a Fernanda, una pequeñita de apenas 9 años que llegó a mi clínica embarazada, sin entender qué estaba ocurriendo en su cuerpo. No sabía por qué la habían arrancado de su terruño y su familia. Quería encontrar la respuesta al por qué su padre biológico la había hecho daño. El día del nacimiento le pregunté: Fer, ¿quieres oír cuando nazca el bebé? ¿Quieres escuchar el llanto? Y con sus ojos grandes, humedecidos por una lágrima que ya asomaba, me dijo: no quiero, doctora. Entonces hice un guiño al anestesiólogo
para que le administrara anestesia general y 5 minutos después nació su bebé. Luego conocí a Guadalupe, a Rubí, a Carmela, a Rosita y a tantas otras más, que los recuerdos evocan nostalgia y tristeza por una oportunidad perdida de crecer como crecieron mis hijas, cuidadas, felices y amadas. El abuso sexual de menores es una de las formas más desafiantes de maltrato al que el médico se puede enfrentar. Realmente no estamos preparados para ello. No lo aprendemos en la universidad ni en las rotaciones clínicas. Y cuando de repente nos topamos con un caso, rehuimos, no por miedo, sino por pánico de no saber qué tenemos que hacer. El abuso sexual ocurre cuando un niño o una joven es comprometida o comprometido a actividades sexuales que no son apropiadas para su desarrollo y para las cuales no está preparado. Con frecuencia, la atención médica se da por situaciones aparentemente no relacionadas con el evento de abuso, entre las cuales se incluyen alteraciones de la conducta, presencia de vulvovaginitis, una infección de transmisión sexual, lesiones genitoanales, embarazo o la sospecha del propio familiar. Sabemos que el abuso familiar sexual es la forma más común, incluso en el 65% de los casos, y el agresor es algún familiar cercano. Aquí recuerdo a Angélica, de 12 años, que al haber sido abusada por su abuelo y quedar por ello embarazada, su abuela la corrió de la casa por ofrecérsele de manera explícita al abuelo. El diagnóstico es un reto para el médico y se basa en una evaluación interdisciplinaria, sistematizada, metódica y ética de acuerdo con el tiempo transcurrido. Es decir, si consiste en una agresión sexual aguda o crónica. La exploración física en estos casos es una urgencia. Para ello, se necesita obtener consentimiento informado y deben de estar presentes un familiar y la enfermera. Asimismo, se debe de informar en qué consiste la exploración génito-anal. Habrá que explorar de manera ordenada por zonas extragenital, paragenital y región génito-anal. En el caso de sospecha de infecciones de transmisión sexual, se deberá proceder a la toma de muestras para su diagnóstico y en caso de positividad se ofrecerá tratamiento. Como recomendación para mis colegas pediatras y ginecólogos, quiero mencionar lo siguiente. Deben entender lo imperioso que es reportar a las autoridades los casos de abuso y deberán saber cómo elaborar un reporte. Deben de conocer que el abuso sexual ocurre comúnmente y habrán de responder de manera adecuada en la práctica clínica diaria. Estar conscientes de que lo que es normal en el desarrollo sexual de niños y adolescentes y de las posibles variaciones del comportamiento sexual. Siempre solicitar una segunda opinión y conocer cuándo y a dónde referir los casos recientes del abuso que requieran pruebas forenses. Comprender los efectos sobre la salud mental de la víctima y su familia y referirlos con un especialista para el manejo del trauma y evitar futuros abusos. Cada víctima tiene un rostro y tiene un nombre, como Rosita, una niña de 14 años, quien después del parto me dijo: doctora, ¿me pones el aparato para no salir embarazada otra vez? Yo sé que cuando vuelva a mi casa va a pasar lo mismo. El novio de mi hermana va a querer estar conmigo y yo no quiero volver a embarazarme. Y le puse el aparato. Agradezco al doctor Francisco Ibargüengoitia Ochoa su ayuda en la redacción de este documento y al Instituto Nacional de Perinatología por ser el vector en esta relación médico-paciente. Senadora, a la orden. Gracias. Muchas gracias, querida doctora. A las rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas, de Editorial Grijalbo, se encuentra ya a la venta. Es momento de escuchar el testimonio de Elba Leticia Cuenca Núñez. Bienvenida, adelante.
Muchas gracias. Quiero agradecer a todas y cada uno de los que hicieron posible a Las Rotas, que es un arma contra todos los secretos a voces que se convierten en un lastre para cada una de las víctimas. El título de mi testimonio es mi nombre completo porque cuando esto pasó me quedé sin un nombre, sin saber el nombre de quién había sido y siendo una cifra más en el estado y en la comunidad en la que vivía. Soy Elba Leticia Cuenca Núñez, estoy viva y me nombro. Con alas rotas, siento que estoy pagando una deuda, esa deuda que le debía a una niña de 5 años que tenía metas, aspiraciones, sueños, y que desde el 6 de mayo del año 2000 quedó esa deuda pendiente. Me convertí en una niña que convirtió su fuerza, su rabia, su coraje en una coraza de fuerza y me convirtió en ser fuerte hacia mí misma. Sé y estoy completamente segura de que si esto pasó, no volvió a pasar gracias a esas ganas de vivir y de que me aferré y me abracé a la vida para seguir viva. Porque si estoy viva, fue gracias a esa fuerza y gracias a que convertí completamente mi digna rabia en coraje para seguirme manteniendo en pie. Sabía que si no fue él, si no hubiera sido él, hubiese sido otra persona y hubiese sido en otra ocasión. Y lo sé porque múltiples ocasiones volvieron a suceder situaciones similares dentro de entornos hasta familiares, de amigos. Y yo misma fui creando una coraza en la cual me defendía, en la cual peleaba, en la cual todo el mundo decía, ¿por qué se comporta como un niño? No, porque realmente tenía miedo y vivía con miedo de que volviera a suceder. Eso que yo desconocía, que no sabía cómo se llamaba, pero sabía que me estaba destrozando la vida y que lo he cargado como un lastre por más de 21 años. Agradezco mucho este libro porque sé que es una tremenda arma hecha con todo el amor para salvar a víctimas. Porque curiosamente cuando leí el libro y llegó a mis manos, lo leí y me di cuenta que había cosas en las cuales escritas en las cuales yo veía que era un espejo, ¿no? Que yo veía que esa era yo, que esos dibujos eran yo, esos testimonios eran yo en otra vida, en otra historia, en otra parte del país, con otras situaciones, con otros colores, pero sin embargo estaba ahí la misma niña. Y estoy muy agradecida porque esta deuda que tenía está saldándose de una manera proactiva, porque los adultos que estuvieron conmigo en ese tiempo no lo sabían y yo vivía con el miedo de que le pasara lo mismo a mis hermanas y que le hiciera lo mismo a mis hermanas. Entonces yo me callé, me quedé después, intentamos movernos, pero no se pudo hacer más, porque vivíamos en una comunidad, vivíamos lejos, con los pocos conocimientos de mis padres y demás, no se pudo hacer mucho, pero sin embargo, yo estoy aquí y estoy viva y me nombro y sigo en pie con mis compañeras que estamos igual luchando para que no pase ya, para que esto ya no sea un secreto, que salgamos y hablemos de todas estas situaciones. Justamente cuando hicimos un performance que se llama Un violador en tu camino, lo hablé y lo saqué, y una maestra que tenía agregada en mis redes sociales me dijo, con razón, cuando tenía 6 años ni siquiera nos podías mirar a los ojos. Y yo no lo sabía. Entonces, estoy muy agradecida de que Alas Rotas sea un parteaguas para muchas y muchos padres, para muchos psicólogos, para muchas activistas y muchos activistas que están en pro de que esto ya no suceda y que ya no sea un secreto y que todos podamos hablarlo y evidenciarlo y señalarlo y que se haga justicia por todas y por todas y todos y porque nunca más seamos solamente una cifra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elba Leticia. Es momento de presentar a la doctora Denise Mead, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Cuenta con doctorado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas, además de diferentes doctorados y maestrías en psicoterapia. Ha sido perito en psicología forense, especialista en violencia familiar y de género, en abuso sexual infantil. Es investigadora invitada y docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE.
fundadora y presidenta de la Fundación Renacer, que se especializa en la prevención y atención del abuso sexual infantil y adolescente. Es docente, conferencista nacional e internacional. Bienvenida, querida doctora Denise Mead. Muchas gracias, senadora Josefina Vázquez Mota, y a todos los que hoy nos acompañan vía remota y vía física. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La vivencia de situaciones adversas y o estresantes, como lo es la violencia sexual, puede dejar consecuencias devastadoras para quien lo sufre. Más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, porque su cerebro se encuentra aún en desarrollo. No cuenta con la madurez psicoemocional y social, por lo tanto, al ser crónica, porque el abuso sexual puede ser una condición crónica, de hecho, en el 68% de los casos dura más de un año, y esto puede tener repercusiones devastadoras desde el ámbito psiconeurológico, evitando o teniendo un impacto muy grande en el desarrollo neurofisiológico y en el sistema nervioso y en el sistema neuroendocrino, lo que puede ser un factor de riesgo para un gran cuadro de psicopatologías, como puede ser el trastorno de estrés postraumático complejo, el trastorno ansioso depresivo y muchas otras repercusiones que viven las víctimas desde la infancia hasta la vida adulta si no reciben el tratamiento adecuado, y sobre todo muchas veces lo que pasa es que no relacionan esta vida desestructurada, este gran dolor emocional, con el impacto de lo que vivieron en la infancia. Es por eso que es importante visualizar, como lo están haciendo hoy la senadora Vázquez Mota, que nos ayuda a visualizarlo con este libro, con todo su trabajo, para poder prevenir y minimizar el impacto de las consecuencias, así como trabajar en todo ese caldo de cultivo cultural que le da una fuerza a que continúe las agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes. De la misma manera, y este es el capítulo que a mí me tocó, el atender a las víctimas, con protocolos adecuados que eviten la revictimización, porque muchas veces al no saber cómo trabajarlo, lo que pasa es que pueden exacerbar la sintomatología, generando un sentimiento de desamparo y de desmotivación y desesperanza a las víctimas. Y de la misma manera es necesario trabajar el dolor emocional que llevan tantos años sufriendo, y además el trastorno de estrés postraumático, esta condición traumática de la que tanto se ha hablado. De la misma manera, es necesario la profesionalización de todos los actores que están en atención a las víctimas, justamente para evitar la revictimización y que utilicen estos protocolos adecuados en cuanto a la parte clínica, pero también desde el ámbito forense, para que ayuden a las víctimas a que puedan tener acceso a la justicia, y de la misma manera, como lo decía el senador Ramírez, el que puedan existir profesionales, particularmente en las agresiones sexuales, desde el ámbito de lo judicial, para evitar no solo la revictimización, sino que también se puedan bajar los índices tan altos de impunidad que existe en este delito, y las víctimas obviamente puedan tener acceso a la justicia. Pues nuevamente yo quiero agradecer a la senadora Josefina Vázquez Mota, que bueno, ya nos traía por varios estados, pero aún así la pandemia no nos detuvo. Sigamos trabajando por los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. A continuación, me permito presentar a la licenciada Liliana Mora Espinosa, encargada de Relaciones Institucionales de la Fundación Paz. La Fundación Paz es aquella organización que busca que toda la sociedad quede blindada en contra del abuso sexual infantil, con herramientas de educación para el ejercicio de los derechos humanos, autoestima, educación sexual integral. En los últimos 12 años, la licenciada Liliana se ha dedicado a temas relacionados con la crianza de niñas, niños y adolescentes y la prevención del abuso sexual infantil. Es autora del libro Diario de un alma en evolución, en el que relata las consecuencias del abuso sexual infantil en la vida de una persona. Cuenta con una larga experiencia en las áreas de relaciones públicas, dirección general, coordinación de proyectos y campañas publicitarias en el ámbito empresarial y en organizaciones de la sociedad civil. Desde Guadalajara, sea usted bienvenida, licenciada Liliana Mora.
Muchas gracias. Me alegra profundamente estar aquí el día de hoy, escuchar y ver que cada vez son más las voces que se levantan para evitar el abuso sexual infantil. Mi agradecimiento desde el corazón a la senadora Josefina Vázquez Mota por la invitación a participar en Alas Rotas y lograr visibilizar desde todos los ámbitos esta problemática que afecta, como ya lo hemos visto, de una manera profunda, que no deja cicatrices quizá o heridas en el cuerpo, pero que sí las deja en el alma. Entonces, es importantísimo el que levantemos la voz, el que nos unamos. Muchas felicitaciones a cada una y a cada uno de los participantes como coautores en este libro, en esta gran obra. Y yo les platico que les voy a hablar de un tipo de abuso sexual que es indirecto. Ahorita hemos platicado y conocido un poco más de lo que se trata el abuso sexual que sucede en casa por familiares, pero hay otro tipo de abuso que nos está afectando fuertemente, que es el abuso sexual en Internet. Lamentablemente, desafortunadamente, nuestras niñas, niños y adolescentes están teniendo acceso ahora más que nunca con todo el tema de la pandemia, a la tecnología. La tecnología no es mala, al contrario, nos está uniendo como sociedad, nos está uniendo como humanidad. Lo que sucede es que muchas veces los adultos no tenemos idea de los riesgos que se corren en estos ámbitos, ¿no? Entonces, es por ello que a través del capítulo 6, en el cual hablo de la historia de Sofía, una niña de 13 años que relata cómo se enamoró en internet de un joven, de un apuesto joven, ¿no? Que ella creía que era, cuando en realidad era un agresor sexual que estaba en otra parte, que estaba justamente echando a andar todas estas herramientas que utilizan los agresores, que es la manipulación, es el chantaje, es el soborno, para conseguir imágenes de esta niña que se llama Sofía en la historia con contenido sexual. Entonces, quiero llamar la atención precisamente a esto, ¿no? A que necesitamos conocer el mundo que les está tocando vivir. Ya sea que tengamos o no tengamos hijos, siempre hay niñas y niños a nuestro alrededor. Veamos verdaderamente cómo ellos están relacionando, cómo muchas veces se ponen en un riesgo altísimo sin darse cuenta. Ellos confían, los niños confían, deberían de confiar tanto en la vida cotidiana como también en el Internet, pero sabemos que, pues, como está ahorita la situación, es muy complejo, ¿no? Y que hay muchos peligros, pero si no lo sabemos como adultos, pues, ¿cómo vamos a ayudarles a prevenir, ¿no? Si no lo sabemos nosotros. Entonces, pues es eso, muchas veces las imágenes salen de los teléfonos y de los ordenadores de las niñas y de los niños de forma voluntaria, ¿no? Y se hacen unas tragedias de verdad familiares porque los papás no logramos entender cómo fue que se atrevió a tomarse una foto desnuda o desnudo. ¿Cómo? ¿En qué cabeza? Bueno, es que hay que entender todo este contexto y cómo esta manipulación, como les comentaba, que se genera en un abuso directo, también se genera en un abuso en Internet. Entonces, la invitación es para también ponerse y poner a las niñas, a los niños, a los adolescentes en primer lugar, porque ellos pierden muchas cosas. La verdad, cuando se enfrentan a un chantaje de esta naturaleza, están viviendo un estrés terrible. Aparte, se sienten decepcionados y decepcionadas. Es que se habían enamorado. Entonces, es la invitación a que continuemos levantando la voz y a que entendamos ahora los riesgos a los que se están enfrentando nuestras niñas y niños en la era digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Liliana. Es tiempo de presentar al doctor Marcos Pérez Esquer. Él es doctor en Derecho, con maestría en Ciencias Jurídicas, así como maestría y especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. También es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y contador público con maestría en Finanzas por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Se ha desempeñado como diputado federal en diferentes legislaturas. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y consultor jurídico. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con especial afecto a la senadora Vázquez Mota, que me ha invitado a ser parte de este proyecto editorial, lo cual agradezco enormemente. Bienvenidas a este evento. Gracias por estar acompañándonos. El capítulo que nos tocó trabajar, que es el capítulo 9 en Alas Rotas, es el que hace una visión, una mirada
al aspecto jurídico del problema de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, con dos objetivos. Por una parte, conocer el estado actual de todo el marco jurídico que incide en este tema, pero también tratar de detectar las áreas de oportunidad de mejora al texto normativo. Así empezamos revisando el marco jurídico internacional del cual México es parte. Revisamos Convención Americana de Derechos Humanos, revisamos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las convenciones que tienen que ver con derechos de las mujeres y que por lo tanto inciden en las niñas y las adolescentes, como lo es la CEDAW o como lo es la Convención Belém do Pará, pero sobre todo el principal instrumento internacional que hay en la materia, que es justamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Nada más y nada menos es el instrumento que crea el principio del interés superior de la infancia. Para no explicar más, de ese tamaño es la importancia de ese instrumento, de ese tratado. Encontramos que esta convención ya tiene 3 protocolos facultativos, 2 de los cuales, los primeros 2, México ya los firmó y es parte de ellos. Se trata de uno para niños en situación de conflicto armado, otro que tiene que ver justamente con el tema que nos ocupa, que son niños en situación de explotación sexual. Pero lamentablemente México no ha asignado todavía, no ha ratificado el 3er protocolo facultativo de esa convención. Y ahí es donde detectamos una primera gran oportunidad. Se trata del protocolo para un procedimiento de comunicaciones. Firmar este protocolo implicaría que cualquier mexicano o mexicana pueda presentar casos concretos al Comité de Derechos del Niño en la ONU y que este comité tenga la facultad, la posibilidad de incidir en nuestro país. Es decir, de hacer visitas in situ, de supervisión, de hacer propuestas, recomendaciones, informes, evaluaciones, detonar mecanismos de cooperación internacional, etc. De tal suerte que hay un pendiente ahí importante que debería abordarse cuanto antes. El procedimiento implicaría que la propuesta la haga el Ejecutivo Federal a este Senado de la República. Ojalá eso pueda detonarse a la brevedad. Asimismo, revisamos el marco nacional que incide en esta materia, empezando desde luego por la Constitución. Artículo 4 recoge este principio del interés superior de la niñez. Sin embargo, no lo recoge de la mejor manera. Hay oportunidad de mejorar ese texto. Ojalá también se pudiera abordar ese asunto cuanto antes. Cuando revisamos el marco legal federal, encontramos que afortunadamente la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sí recoge un mejor concepto de ese interés superior de la infancia. Pero cuando vemos Código Penal Federal, por ejemplo, encontramos otras oportunidades. El delito de pederastia aún no está considerado como imprescriptible. Hay un área de oportunidad. Sé que la senadora Vázquez Mota ya presentó una propuesta al respecto, ojalá que sea aprobada cuanto antes. Asimismo, cuando vemos Ley General de Trata, vemos que las reglas de competencia no son muy claras y generan frecuentemente, en los casos concretos, conflictos de competencia. Un juez federal declina su competencia y también lo hace el juez local, y entonces tiene que resolver un tribunal. Y lo único que ocurre es que se retrasa el acceso a la justicia, se viola el principio de justicia pronta, eventualmente se puede incluso revictimizar a la niña o al niño víctima en el caso concreto. Revisamos el marco jurídico local, desde luego, y ahí la gran oportunidad que vemos es una oportunidad de armonización normativa, porque encontramos códigos penales locales que contemplan unos tipos penales y en otros tipos penales. Por ejemplo, para continuar con el ejemplo de la pederastia, resulta que la mayoría de los códigos locales no lo han recogido como un tipo penal propio. O bien son sancionados de distinta manera estos delitos. Por lo tanto, en algunos estados de la República, las niñas y los niños son tratados como personas de primera y en otros como personas de segunda. Entonces, valdría la pena detonar un esfuerzo de armonización o de plano hablar de una propuesta más radical, como puede ser un código penal único, un código penal nacional y prescindir ya de las legislaciones penales locales. Y una última reflexión que hacemos tiene que ver ya no con el texto de la ley, sino con la aplicación de la misma. Es decir, al revisar todo este marco, encontramos que muchos problemas que vemos en la realidad y que creemos que devienen de una falta legislativa, no lo es así. Resulta ser que hay más bien una falta de voluntad
o incluso una falta de conocimiento, de capacitación de los operadores jurídicos. Entonces también valdría mucho la pena implementar políticas públicas, en particular en materia de capacitación, para que los funcionarios entiendan perfectamente los alcances y las responsabilidades que les asisten en materia de interés superior de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota para concluir con esta presentación. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos quienes nos han acompañado. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a las organizaciones de la sociedad civil que llevan años y décadas trabajando incansablemente contra este crimen de violencia sexual y a favor de la construcción de la paz. Voy a permitirme hacer, aunque seguramente será injusto, a retomar algunas de las palabras, de las experiencias, de los sentimientos que se han dado en este encuentro. Dejemos de reclamar a las víctimas, nos dice Catina Medina Mora. Cero tolerancia frente a los depredadores. No puede haber la más mínima consideración ni tolerancia, porque un depredador sexual ataca al menos 60 veces. Moisés nos recuerda la importancia de los protocolos, de este primer paso, Moisés, pero tan importante que nos significa alas rotas, de este tomar a una niña y a un niño de 3 años para explicarle que todo aquello que cubre su traje de baño, nadie lo puede tocar, pero debe tener adultos que sí le crean. Y esta es una constante en lo que hemos escuchado aquí. Yo sí te creo. Parece ser un principio fundamental para combatir este crimen de violencia sexual y para poder pararlo no muchos años más tarde, si cuando la niña y el niño lo están diciendo. La pandemia, en esta pandemia, miles y miles de niñas y niños no han vivido en hogares, sino en infiernos, porque son niñas y niños que están más seguros fuera de estos infiernos que dentro de ellos. En esos infiernos y en ese metro cuadrado están sus victimarios, están quienes torturan su vida y quienes hacen esas caricias a las que se refería nuestra tan querida amiga de Guardianes, que lastiman el cuerpo y el alma también. Los niños, dice la doctora Cecilia López, hablan otro idioma. En los gráficos del libro, igual que la maestra Bühler, nos dicen: pongan atención cuando pintan un rostro sin ojos o sin boca, o sin brazos o sin piernas. Presten atención cuando vean demasiadas chimeneas en una casa o un sol puesto de cabeza. Presten demasiada atención cuando pinten manos demasiadas grandes porque están tratando de protegerse. Presten demasiada atención porque no son rayones, sino son la denuncia del sufrimiento, de lo que no pueden decir en el lenguaje de los adultos. La doctora Priscila, quien nos ha ayudado incansablemente también en los otros testimonios, más el propio, nos recuerda que no hay edad para la violencia sexual. Y no la hubo para la doctora en Chiapas, que a los 23 años denunció, acusó, pidió su cambio y solamente le dijeron: tómate unas semanas, y le echaron a los brazos del criminal que finalmente la asesinó. Porque tampoco lo creyeron a ella a sus 23 años, como no le creen a una niña o un niño de 2 años o de 3 o de 4, o aquellos que no pueden hablar porque tienen apenas 0 meses de vida. Gracias, doctora, porque es cierto, aquí no hay medias tintas, o se está del lado de las niñas y los niños, de su protección y de las víctimas, o se está del lado de los criminales, de la impunidad y también de la complicidad. Somos un país consumidor de pornografía infantil
El 70% de toda la pornografía infantil que se ve en el mundo sale de México. Y en la pandemia, tan solo en 2 meses, creció el consumo de pornografía infantil en estos infiernos, no hogares, en más de 70%. Nos sentimos culpables y nuestra voz no es escuchada. Y la doctora Priscila insiste en lo que insisten muchas y muchos más. Somos sobrevivientes. Y es mejor ser una sobreviviente acompañada y con oportunidad que dejar que la vida se vaya cayendo a pedazos sin tener a nadie o nada a un lado. Está el descrédito y la impunidad porque nuestra palabra no es suficiente. Si no les creen a las víctimas, dice la doctora, están del lado del agresor. Muchas gracias a nuestras amigas desde Argentina. Porque es cierto, doctora Müller, cuando se va frente a la justicia no es el fin, es otro principio. Es otra ruta crítica que se abre de un terrible sufrimiento que no sabemos cuándo va a terminar. Aquí, al Senado, han venido mamás, particularmente mamás, que llevan caminando entre un juzgado y otro, entre un ministerio público y otro, entre una jueza y un juez, 5 años, 10 años, 15 años, y eso es cuando una víctima, una niña, un niño se ha atrevido a hablar para no encontrar justicia la mayoría de las veces. Así es, querida Lupita, es el silencio, el miedo, la impunidad. Marce Casman, gracias por tu testimonio tan valiente. Gracias por resistir de los 2 a los 12 años y por exigirnos que se acaben los mitos y los tabúes. Por pedirle a los padres de familia que cuidemos mejor a nuestros hijos, que los escuchemos de todas las maneras posibles. Y sabemos, como nos has dicho, Marce, que haber denunciado, que haber dicho la verdad y haber expresado el dolor, te ha dejado probablemente sola en esa soledad de quienes protegen al victimario y al criminal. Pero tú hoy sabes que no estás sola, porque no lo estás, porque lo has podido hablar y porque ese victimario ya no te amenaza en tu metro cuadrado, ni te compra una bolsa de papas fritas para tenerte tranquila y comprar un pedazo de tu tiempo sentada en sus piernas. Guardianes dice, no les quitamos la inocencia, combatimos la ignorancia. Hay que distinguir las caricias, se requiere de una aldea para que suceda y se requiere de una aldea para que deje también de suceder. Doctora Josefina Lira, nos quedamos con la historia de Fernanda de 9 años, pero también nos quedamos con este llamado de que es necesario aprender en las universidades, de que es necesario incorporar esta cátedra en todas las carreras y de que es necesario, como usted dice, de pronto las doctoras, los doctores no huyen de estos casos, simplemente no saben cómo enfrentarlos. Hay que darles herramientas para que sepan, tengan caminos de reportar a las autoridades y también salvaguardar la seguridad de las doctoras y los doctores y de todas las instituciones para que lo puedan hacer. Pero nos quedamos con Angélica, de 12 años, que no quiso escuchar, o con Fernanda, que nunca entendió qué fue lo que le pasó a su cuerpo. Y con esa salud mental, que aparte advierto, en la pandemia y después de la pandemia, todas y todos necesitaremos un acompañamiento muy sólido. Digo tu nombre completo, porque así nos los pediste y porque así te nombras tú, Elba Leticia Cuenca Núñez, porque nos dijiste, perdí mi nombre, fui solamente un número y estaba en una lista más. Convertí mi rabia en coraje y tuve una coraza muy fuerte para que no me hiciera daño, pero hoy me nombro
y nosotros también te nombramos con respeto, con absoluta solidaridad y empatía a ti, Elba Leticia Cuenca Núñez. Y se tiene que hacer justicia. Gracias a la doctora Denise, porque es urgente la profesionalización de nosotros los padres, de nosotros los abuelos, en las escuelas, en los ministerios públicos, en los peritos, en los jueces, en las policías científicas, en todos los lugares donde viven las niñas y los niños, porque necesitamos un registro nacional de agresores y depredadores sexuales para que no salten de una escuela a otra, para que no vayan de una iglesia a otra, para que no vayan de un hogar a otro y los sigan convirtiendo en infiernos, porque aquí a los 3 años el criminal está impune y la víctima destrozada para siempre. Por eso urge cambiar el marco legal y después la práctica también. Gracias, Liliana, porque has hecho un trabajo extraordinario desde tu fundación y porque Sofía nos cuenta en el libro que es parte de una familia amorosa, pero no era de las populares en la escuela. Y como no era de las populares en la escuela, llegó Claudio en su teléfono celular, al que creyó de su edad. Él le mandó unas fotos y le pidió otras después. Y después de que ella subió sus fotos, ya no supo qué hacer. Y quedó atrapada, y ese depredador sexual entró a la mayor intimidad de su habitación y también de su vida. Y no se suicidó, porque sus padres la abrazaron a tiempo y la siguen rescatando. Sí, las redes sociales nos acercan y tienen una arista extraordinaria, pero ahí viven los criminales, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y más del 90% de estos crímenes se dan justamente por las redes sociales. El paraíso de los pedófilos, el paraíso de los depredadores sexuales. Marcos, gracias por darnos una luz en la urgencia de armonizar nuestras leyes, en la urgencia de recordar que las niñas y los niños solo pueden ser de primera. Voy terminando con lo que me decía un magistrado en un estado del norte del país. Aquí en este estado se castiga mucho más el robo de una vaca que la violencia sexual contra una niña o un niño. La capacitación, la formación, la aplicación de la ley no puede seguir esperando. Terminaría diciendo que somos un país, aquí México, un país extraordinario, lleno de talento y de capacidad, de familias que nos amamos. Pero también hay que reconocer que somos un país consumidor de pornografía infantil. México le da al mundo el 70% de toda la pornografía infantil que se consume, que se ve, que se compra. Y ocupamos el nada honroso segundo lugar de turismo sexual infantil, sí, a partir de los 0 meses de edad. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por hacer que A las Rotas sea mucho más que un libro, porque aquí hay muchas voces, porque aquí suman muchos años de experiencia, porque aquí también hay mucho dolor, pero también hay alternativas y caminos de salida, porque aquí hay prevención para que nunca pase, pero también hay caminos para saber qué hacer si esto ya ha sucedido. Hago votos, querido Moisés, como tú los haces y todas y todos nosotros, para que A las Rotas sea solamente un mejor volver a empezar. Un principio para que ese holocausto de la violencia sexual no lo vuelva a vivir nunca más, ni una niña, ni un niño en nuestro país. Y así es, Lupita. Así lo dijo un gran pensador. Cuidemos a las niñas y a los niños. Están llenos de sueños. Y esos sueños se pueden quebrar o podemos ayudar a hacerlos realidad. Y termino como empecé.
recordando lo que nos dice Gabriela Mistral. Las cosas de las niñas y los niños, esas no pueden esperar. Las de nosotros tal vez, las de ellas y las de ellos jamás. Es ahorita, es hoy, es ahora. Gracias por hacer posible a las rotas, y ahora les quiero pedir que desde México hasta Argentina nos ayuden a que a las rotas llegue a miles y a millones de manos y de corazones, porque todas y todos tenemos que hacer algo importante, no mañana, a partir de este momento, para que no haya más alas rotas en ningún rincón del mundo, ni más infiernos en lugar de hogares. Ese es el anhelo, y eso es lo que nos lleva a compartir este texto que guarda vidas, sueños, luchas incansables, y que convirtió una coraza y un coraje y un dolor en fuerza para seguir adelante. Gracias, muchas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, senadora. Quisiera comentarles que hemos recibido un mensaje del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien escribió el prólogo de este libro, para disculparse, ya que tenía todo el interés de poder participar y acompañarnos, pero tuvo que atender un asunto de último minuto. Es así como damos por terminada esta presentación, agradeciéndoles la invaluable oportunidad de su compañía. Que tengan todas y todos ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias.